Bendiciones amigos, vamos a iniciar con nuestro proyecto de lectura y meditación de la Biblia. Y pues vamos a empezar, ahora sí que vamos a empezar desde el principio. El primer libro de la Biblia es el libro de Génesis y vamos a su primer capítulo, que es el capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo en dos diferentes versiones. Por un lado la Reina Valera 1960 y vamos a leerlo también en la Biblia Nácar Colunga. Y comenzamos, dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos dice la Biblia Reina Valera. La Biblia Nácar Colunga lo traduce: al principio creó Dios los cielos y la tierra. Como se dan cuenta, bueno, no hay mucha diferencia entre una y otra. Y básicamente el mensaje es el mismo. El libro de Génesis es el primer libro que encontramos en la Biblia hebrea, en la Biblia cristiana. Génesis significa comienzo o principio. Sin embargo, originalmente el nombre de este libro no es Génesis. Originalmente su nombre es Bereshit. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné en un video anterior, la Biblia originalmente fue escrita en hebreo. Entonces, el título del libro era Bereshit, en principio. Sin embargo, cuando se tradujo al griego, el griego fue el primer idioma al que se tradujo la Biblia. Se le puso el título de Génesis. Entonces lo que estamos leyendo es un título en griego. Sin embargo, en hebreo es Bereshit. Ahora, como ya mencioné, Génesis originalmente o antiguamente fue escrito en hebreo. Y bueno, vamos a esta página que también ya había comentado. Es la Biblia Interlineal. Para ver cómo lo lee, cómo se lee en hebreo. Y aquí tenemos la palabra o la letra B, que es de Bereshit, que es la letra B, la letra Bet. Entonces la primera letra con la cual comienza la Biblia es con la letra Bet. Y luego va unida a la palabra Reshit. Prácticamente podríamos decir que son dos palabras, pero son dos palabras que se convierten en una. Decimos Bereshit. Bereshit es la conjugación entre Bet y Reshit. Reshit, que es, como ya les decía, el título original de la Biblia en hebreo, es una palabra que su definición principal es cabeza. Reshit. Reshit también significa o se define como primero en lugar, tiempo, orden o rango. Cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Ok. El libro de Génesis, el primer versículo de la Biblia, establece dos verdades fundamentales. Dos verdades que son el fundamento de nuestra fe. Es la piedra angular de toda nuestra creencia. Por un lado, establece la existencia de Dios. En el principio creó Dios. Establece la existencia de Dios, de un Dios creador, de alguien que crea, de alguien que es el originador primordial de todas las cosas. Esa es una verdad. La otra verdad que está establecida en el libro de Génesis en el versículo 1 es que la creación es producto del Creador. Todo el mundo conocido, todo el universo, la materia, el mundo material, todo lo que vemos, todo lo que existe, es producto de un acto creativo, de un acto creador, de un ser superior. Todo lo demás no tendría ningún sentido, ninguna fuerza, ninguna validez, si no se establece primero que hay un Dios que es creador, que es todopoderoso y que fue la causa, el origen de todo lo creado. Por el otro lado, todo lo que existe, toda la materia, todo el mundo, todo el universo conocido y lo que no conocemos, es obra, es somos producto de un creador, somos una creación y por lo tanto tenemos un origen, tenemos una causa.
tenemos una razón de ser. Entonces, el primer versículo de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 1, nos establece esta verdad, que hay un Dios creador, que fue la causa, el origen de todo. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo y creo que es muy fácil de memorizar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Ese versículo, grábatelo, memorízalo, tenlo siempre en tu mente porque tiene una riqueza en cuanto a entendimiento, en cuanto a lo eh, lo que tenemos que aprender de ello, que es extraordinario. Eh, vemos aquí que la primera palabra o la primera frase que se emplea en la Biblia, en hebreo, es Bereshit, y como ya mencioné, se forma de dos palabras. La letra Bet, que funciona como una conjunción, una preposición que significa o se conoce como en, y la palabra Reshit, que ya vimos su significado. Estas dos letras significan en principio creó Dios. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, aquí a la Biblia textual y lo leemos en esta versión, vamos a verlo, dice, en principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Bueno, aquí ya vemos que cambia algo, ocupa palabras diferentes, que más adelante vamos a analizar, pero si nos damos cuenta aquí ya dice en principio, no dice en el principio, como lo traduce la Biblia Reina Valera, en el principio, sino en principio. Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Ahora, vamos al comentario que viene a pie de página de esta versión, lo que nos dice en relación a esto. Voy por acá y fíjense, dice, en principio, ni el hebreo ni el griego llevan el artículo. El texto no registra en el principio, sino en principio, dejando expresamente indefinido el momento de la creación visible, y así debe aceptarse y traducirse. Y mientras hay insistentes voces a favor de incluir el inexistente artículo definido, la frase parece flotar en el aire y el lector siente que algo más debe añadirse para indicarle de qué principio se trata, y traducen en el comienzo de todo, tratando de fijar el momento exacto de todo principio. Dice aquí, compartimos en efecto que la frase hebrea flota en el aire, pero pensamos humildemente que es precisamente allí donde se le debe dejar, porque en la tarea de traducción bíblica poco importa lo que el traductor opina o lo que el lector siente, sino lo que Dios dice, etc. Hasta ahí me voy a quedar. Entonces vemos que aquí en este comentario de la Biblia a pie de página dice que no es correcto del todo haber traducido, como muchas Biblias lo traducen, en el principio, sino la manera correcta debería ser en principio. Ahora, ¿esto qué quiere decir, amigo? ¿Esto qué quiere decir? Que el propósito del autor, el propósito del libro de Génesis, no es hablarnos de un principio en cuanto a orden cronológico, en cuanto a orden de sucesos. El objetivo del Génesis no es presentarnos una cadena de sucesos, sino que el propósito del libro es presentarnos una verdad, un principio de vida, y es reconocer a Dios como principio de todas las cosas, como cabeza, como primicia de todas las cosas. Aquí vamos a ver lo que nos dice la Biblia interlineal, ya lo vimos. Reshit significa cabeza, no significa principio en cuanto a orden cronológico, en cuanto a tiempo, sino en cuanto a grado de importancia, sino en cuanto a ser primero, principal. Dice primero en lugar, tiempo, orden o rango. O sea, esta palabra
más allá de mostrarnos el principio como un comienzo, lo que nos está diciendo es quién es el principio, o sea, quién es el origen, quién es la causa. Nos está hablando de un principio fundamental en nuestra vida, una verdad fundamental, un principio de vida. Y ese principio de vida es que hay un creador que es la causa de todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, la palabra Bereshit, algo que tenemos que entender es que se forma de dos palabras, como ya lo dije. La letra Bet, que ya lo vimos, pero vamos a regresar un poquito aquí. La letra Bet. Esta letra Bet también encierra principios muy importantes. Para comenzar, la letra Bet significa casa. En la casa, y su valor numérico es el 2. Porque hemos de saber que en el hebreo antiguo no existían los números. Las letras se empleaban como números. Cada letra tiene un valor numérico. Y la letra Bet tiene su propio valor numérico. Y su valor numérico es el número 2. O sea, se usaba la letra Bet para nombrar el número 2, para hacer la numeración de 2. ¿Esto de qué quiere decir, hermanos? Esto quiere decir que en el libro de Génesis encontramos el principio de dualidad. Si nos damos cuenta a lo largo de la lectura de todo el capítulo 1 de Génesis, vamos a encontrar dualidad en todas las cosas. Separó Dios la luz de las tinieblas, y fue la tarde y la mañana, y creó Dios al hombre varón y hembra, y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Todo el capítulo 1, vemos reflejado esta dualidad, este número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios crea las cosas desde un origen con el principio de la dualidad. ¿Sí? Esto es algo muy interesante, muy importante que tengamos en cuenta. Todo fue creado desde el principio de la dualidad. Entonces, más que hablarnos el Génesis sobre procesos creativos, cómo fueron las cosas, cuándo fueron, qué fue primero, qué fue después, más allá de eso, lo que la Biblia, lo que tenemos en el mensaje de la Biblia, en el libro de Génesis, es un libro de principios, de verdades espirituales. Como ya vimos, estamos aprendiendo que Dios crea todo a través del principio de la dualidad. Ese es uno. Otro principio que estamos aprendiendo es que más allá de un orden cronológico o de un orden de sucesos, lo que la Biblia nos está tratando de enseñar es reconocer quién es el principal, quién es la cabeza, quién es el origen, como ya lo vimos en el significado de la palabra Reshit. Entonces, tenemos una verdad fundamental. Dios es la cabeza, la autoridad. Él es la causa, el origen de todo. No se trata de un principio cronológico, sino de un principio de vida. Reconocer al Creador como fuente de vida, fuente de autoridad. Ese, amigo, es un principio de vida. Es algo que encontramos ahí establecido en el libro de Génesis en su primer versículo. Es decir, que si el hombre no reconoce a Dios como principio, como causa, como creador de cada uno de nosotros, de él mismo, si el hombre no reconoce a Dios, todo lo demás, versículo 2 en adelante, sale sobrando, solamente es literatura, es fantasía, es mitología. Pero si tú reconoces a Dios desde un principio como el creador de tu vida, como la autoridad, como la cabeza, y si tú tienes en tu mente y en tu pensamiento el colocar a Dios, el reconocer a Dios como esa autoridad en tu vida, cuando comiences un negocio vas a decir primeramente Dios. Cuando salgas de tu casa puedes decir primero Dios regresaré. Cuando alguien de tu familia va a salir, lo encomiendas a Dios. Dios te bendiga, que te vaya bien. Que mañana te voy a ver, primeramente Dios, mañana nos vemos. Eso se va formando, amigo, como en un hábito, como en una forma de vida, como en una forma de ser. Y eso es importante que lo aprendamos.
No se trata de mencionar a Dios nada más como una muletilla o como una costumbre, sino se trata de reconocerlo realmente como alguien importante, alguien presente en tu vida. Y eso es lo que nos está diciendo el libro de Génesis. Eso es lo que el primer principio que encontramos en la Biblia, reconocer al Dios creador como la causa de todas las cosas, incluyendo mi vida, lo que soy, lo que tengo, mi presente, mi futuro, mi ayer, todo eso. La palabra Bereshit también nos da la idea, como ya vimos que Bereshit o Reshit significa cabeza. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es el lugar donde se gestan o donde se forman los pensamientos del hombre. Es el lugar donde se crean los proyectos, donde nacen las ideas, donde se desarrollan los propósitos, los proyectos. ¿Qué nos quiere decir esto, amigo? Esto nos quiere decir que Dios siendo la causa, Dios siendo el creador, la primera causa, en principio, la casa del comienzo, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Que todo fue creado con propósito. Todo fue creado desde los pensamientos del creador. Todo lo que existe tuvo una causa, una razón de ser. Fue producto de un propósito planeado, pensado por un creador. Eso es, entre otras cosas, lo que significa o lo que vemos aquí en la palabra Bereshit, casa, cabeza. Nuestra cabeza es la casa de nuestros pensamientos, es la casa de nuestras ideas, es donde imaginamos cosas, desarrollamos proyectos, un negocio, lo que quiero ser de grande, lo que quiero comprar más adelante, cómo desarrollarme profesionalmente. Todas mis ideas, todo lo que yo quiero, nace en mi cabeza. O sea, mi cabeza es la casa de mis ideas, de mis pensamientos. De igual manera, en el libro de Génesis, cuando encontramos Bereshit, casa, cabeza, lo que quiere decir es que todo amigo, todo por definición, nace del pensamiento del Creador. No hay casualidades, no hay accidentes, no hay, eh, no sé, que haya surgido algo simplemente porque surgió. Todo está bajo el pensamiento, bajo el proyecto, bajo la idea de un Dios creador. Y bueno, este proyecto, amigo, tiene como objetivo no solamente transmitir conocimiento o una explicación, sino sobre todo transmitir un principio de vida, transmitir eh, una enseñanza, un mensaje. Y el mensaje, para terminar ya este video, el mensaje es que reconozcamos a Dios como el Creador, como nuestro Creador, como la causa primaria de todas las cosas. Y que esto nos ayude, amigo, a realmente encomendarnos a Dios en nuestro futuro, en nuestros proyectos, en nuestro presente, en nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra pareja, todo. Dios tiene que ser causa, tiene que ser cabeza, tiene que estar incluido en todo lo que hacemos, todo lo que somos. Yo espero que esta explicación o este pequeño desarrollo de este versículo sea de bendición. Ojalá lo puedas compartir, ojalá puedas eh, platicarlo con alguien y que puedan conversar sobre el tema. Y bueno, Dios te bendiga. Muchas gracias por prestarle atención a este video. Seguimos adelante.